Nos encontramos con el doctor Daniel Flores. Él es licenciado en Física y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en Ciencias en la Facultad de Ciencias y un doctorado en Física del Interior de la Tierra del Instituto de Geofísica, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues en esta ocasión invitamos al doctor Daniel Flores, quien ya en anteriores ocasiones pues hemos podido tener la oportunidad de conversar con él para este espacio de divulgación Teotihuacán en casa. Y pues agradecerle, doctor Daniel, que haya aceptado nuevamente la invitación para hablar de un tema pues en específico, que en este caso es el año bisiesto. Este 2024 pues nos encontramos en un año bisiesto, 366 días, como se sabe, y pues justamente el mes anterior, el mes de febrero, pues tuvimos un 29 de febrero. Y es por ello que quisiéramos saber, doctor Daniel, para iniciar con esta entrevista, si las culturas antiguas de México contaban con un año bisiesto. ¿Qué nos puede decir, doctor? Y pues nuevamente bienvenido. Sí, muchas gracias. Es un placer estar otra vez aquí contigo. Y entonces, bueno, en cuanto a la cuestión esta de el año bisiesto, pues como en todas las cosas y como en todos los estudios en diferentes campos, siempre hay puntos de vista encontrados. Y esto pues es así mientras se va conociendo o bien obteniendo más una mayor cantidad de datos para que una idea, un modelo sobre alguna propuesta, sobre algún estudio que se esté haciendo, se completa y entonces el grupo o la generalidad de estudiosos puedan compartir una misma idea y sobre todo comprobar, o sea, comprobar y establecer un modelo que nos explique tal o cual cosa. Entonces, particularmente en el problema del año bisiesto, no es muy claro todavía que la gran cantidad de estudiosos sobre el mundo mesoamericano, en general el mundo americano, que hubo diferentes culturas en todo el continente y que llegan hasta nuestro tiempo en, digamos, esta visión de contar el tiempo, de utilizarlo. Cuando las sociedades van haciéndose cada vez más complejas, obviamente aparece un número mayor de actividades o interrelaciones entre grupos. Y entonces, en ese sentido, las cuentas del calendario, las cuentas del transcurrir del tiempo, se hacen cada vez más necesarias. En la actualidad casi eso no lo sentimos, pero digamos, cuando hay una transacción con alguna persona, un allegado nuestro, o bien una transacción entre compañías internacionales, inmediatamente se hace uso del tiempo universal, se hace uso también de los calendarios en el mundo, que en este caso estamos hablando del calendario gregoriano, y que este régimen de control de días se lleva a un nivel internacional para que las transacciones que se hagan son realmente bien definidas, bien caracterizadas. O sea, pensando precisamente en esta visión, en el pasado mesoamericano igual. O sea, había cada vez más interrelación entre las diferentes sociedades y sabemos muy bien que nuestra actividad cultural en toda Mesoamérica, incluso con contactos de culturas desarrolladas en el norte, o sea, más arriba de Zacatecas, por ejemplo, más arriba de Durango, Querétaro, entonces, evidentemente, estas migraciones de Teotihuacán al norte y del norte a Teotihuacán o más al sur todavía, se daban, o sea, era un proceso natural en las sociedades humanas. Bueno, entonces un poco pensando ya en una calendárica, hay que ver que la mente humana trata de explicar las cosas. Entonces, cuando observa, por ejemplo, que el sol va saliendo, o sea, cuando aprende que el sol va saliendo cada día en diferente posición en el horizonte y que después de un tiempo retorna a su viaje en el horizonte,
Entonces está siempre relacionada con una cuenta del orden de 365 días. Entonces, estas cuentas son números enteros de días, pero los intervalos o los ciclos astronómicos son fraccionarios, o sea, no son días enteros. Decimos que son cantidades inconmensurables, en el sentido de que, como son fraccionarios, siempre cuando contamos de manera entera, con un calendario, por ejemplo, siempre va a haber un faltante. Y entonces eso con el tiempo va acumulándose en días. Si pensamos, por ejemplo, en un suceso astronómico, que sería en el caso de la calendárica, del calendario gregoriano, el que se usa en todo el mundo, está asociado, por ejemplo, con el inicio de la primavera, o sea, el equinoccio. Entonces, los equinoccios, tanto de septiembre como de marzo, estamos siempre pensando en que tienen que repetirse en una misma fecha. Y entonces la idea es que para que un calendario esté funcionando, esté representando algún suceso que sea repetible y que de eso nos permita saber si nuestra cuenta va bien o va mal. Ujú. Si quieres preguntar algo, Sí, podemos seguirle. Ajá. sí, entonces en este caso sí había como ajustes, ¿no? Ajustes que se realizaban desde la época antigua por parte de las culturas mesoamericanas, teniendo como una actividad ligada a estas cuentas, la observación astronómica, ¿no, doctor? Sí, exactamente. Esta palabra ajuste es realmente precisa. O sea, es un ajuste en cuanto a las fechas que daban en algún calendario. Aquí surge inmediatamente esta visión de que la calendárica mesoamericana constaba de dos calendarios, al menos, o sea, hay otras cuentas que están asociadas con el movimiento aparente de Venus y también están las páginas de Marte, las páginas de Júpiter, por ejemplo, en el Códice de Dresde. Bueno, entonces, la calendárica mesoamericana, digamos, la cotidiana, la que nos lleva a una cuenta o a un orden de número de días, está basado en dos calendarios. El calendario de 260 días y el calendario de 360 días, más 5 días Nemontemi en el altiplano, o 5 días Guayeb en el área maya. Entonces, estos 5 días siempre se cuentan. Y entonces unos decían que eran los números asiagos, que la gente no hacía nada y demás, y no. O sea, realmente creo yo que eran días de espera. Ujú. Entonces eran días, es como unas vacaciones, por ejemplo. Y entonces estamos esperando que llegue o que se complete el ciclo para iniciar el otro. En el caso, por ejemplo, de los ciclos escolares en primaria, entonces tienen que esperar exactamente el día para iniciar un nuevo ciclo. Y Sí. entonces, evidentemente, ¿cómo sabemos que empieza un ciclo? Pues cuando llegamos a una fecha. Y del punto de vista de el seguimiento de la calendárica con fenómenos astronómicos, evidentemente eso tiene que ver con el posicionamiento del Sol en algún lugar del horizonte. Entonces, en el caso nuestro, que es el día 1 de enero o 31 de diciembre, el último del año, nos lleva a un punto de la posición del Sol en el horizonte. Y esto se hace constantemente a través de los siglos. En el caso mesoamericano, está esta cuenta de días de 360 más los 5 días de Montemi, no los 5 días de espera, por ejemplo. Y entonces aquí viene el problema. Siempre con un calendario hay necesidad de ajustar, ¿sí? De hacer esos ajustes que mencionabas.
Y entonces esos ajustes están asociados con estas fracciones de día. Entonces, la duración del año es 365 días más casi un cuarto de día. Entonces, si nosotros estamos contando 360 más los 5 días de Montemi, nos va a faltar un cuarto de día. Ajá. Sí, de Y acuerdo. entonces, si no lo hacemos, llega un momento en que las fechas de un calendario van separándose del suceso solar en el que se basaban, por ejemplo. Entonces, aquí podemos comentar sobre el inicio del año que se utilizaba en Mesoamérica. Y en general es una calendárica, a mi punto de vista, que proviene de mucho, mucho, mucho tiempo atrás, o sea, 1000 años al menos. Y hay razones para que fundamentan eso, y que es precisamente el inicio del año mesoamericano. Doctor, y Aquí en esta, edad. perdón, Sí, adelante. y esta cuenta que podría considerarse como el inicio del año mesoamericano y que comenta que es muy antigua, ¿tiene como ubicado algún sitio en donde pudiera haberse originado y que después ya culturas posteriores la fueron replicando como la teotihuacana y las diversas culturas de Mesoamérica? Ajá, excelente pregunta. No, no hay un lugar ahorita. O sea, por ser un uso calendárico muy antiguo, entonces se pierde en el tiempo, se pierde en el espacio mesoamericano. Y no sabemos realmente en dónde está. Hay datos en donde se llevaba el inicio del año, digamos, en Teotihuacán. Teotihuacán termina en el 550, más o menos en el año 550, y inicia más o menos a principio de nuestra era, aunque podemos pensar que todo un desarrollo cultural fue previo, más o menos un siglo, por ejemplo, 100 años antes de nuestra era, ya había toda una actividad. Entonces, hay otros datos, por ejemplo, en Naranjo, en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, había una gran plaza en el que había una colección de estelas, monumentos, Ujú. planos lisos, y en uno de ellos había solamente un hueco dentro de esa estela. Bueno, resulta que la orientación que tiene esa estela es semejante, similar a la teotihuacana. Con esto no estoy diciendo que Teotihuacán influyó allá, y no, porque este sitio es más antiguo, es del Mm, preclásico. Y interesante. entonces nos lleva a épocas muy, muy tempranas en el que se utilizaba el suceso astronómico para el inicio del año como se utilizaba aquí en Mesoamérica. Y eso es alrededor del día, actualmente del día 12 de febrero. Ajá. Ujú. Y entonces, que corresponde al 2 de febrero a la llegada de los españoles, o sea, del calendario juliano. Y entonces cuando llegan los españoles, eh, o sea, los sabios de la época, los estudiosos de las culturas, empiezan a indagar sobre la mecánica del calendario. Y eso primero que aprenden, que saben, que conocen por muchas fuentes en Mesoamérica, se dan cuenta de que el 2 de febrero o 12 de febrero nuestro del calendario gregoriano era realmente significativo. Tan significativo que en todos los sitios arqueológicos hay evidencias de su cuenta, de su seguimiento. Ajá. En Ujú. Teotihuacán, varios edificios, varios conjuntos de edificios están siguiendo esta realidad de que es esperar el sol a que llegue a un punto en el horizonte para empezar a contar el año, o sea, de 360 más los 5 días. Ujú. Ujú. Sí, de Y acuerdo. entonces, en el caso de Teotihuacán, hay que ver si vamos el día 12 de febrero, 13 de febrero allá, vamos a ver que el sol sale entre el horizonte natural y el perfil de la pirámide y está marcando el inicio del año mesoamericano.
Entonces, en otros sitios, en Cuicuilco, en otros sitios en Monte Albán, en otros sitios pues, en Esná, por ejemplo, son diferentes maneras de saber que llegó el momento del inicio del año o bien el final del año. Ujú. Y empezar a contar los 5 días. Bueno, Sí, de perdón. acuerdo, doctor. No, está bien. Y muchas gracias porque es interesante ver cómo este tema del conteo del tiempo, de los días, pues es algo que, una práctica que se tiene desde tiempos muy antiguos y a su parecer y desde su estudio, este tipo de conocimiento. Pues ¿cómo se puede ir transmitiendo después de una región a otra? Digamos, las personas sabias llegan, ¿o usted cómo imagina que este conocimiento se fue llevando pues desde tiempos muy antiguos hasta llegar a Teotihuacán y culturas posteriores y que se va replicando y replicando? ¿Cómo podríamos dar una respuesta a esta pregunta que a veces las personas podemos hacernos, ¿no? O sea, cómo ese tipo de prácticas culturales relacionadas a la cuenta calendárica, pues se van manteniendo y se van llevando a cada región a donde uno pues puede llegar. Claro, hay signos históricos. Entonces, lo que nos ha llegado a nosotros de los mexicas o nahuas, por ejemplo, está en que ellos igual contaban el año a partir del día 12 de febrero. O sea, cuando yo digo 12 de febrero, estoy pensando en el 2 de febrero juliano, pero en fin, espero Ujú, eso no confundir. Entonces, en la historia de los mexicas, de la dominación mexica en el Valle de México, en este gran lugar que era la región más transparente en el mundo, entonces hay narraciones de que llegan precisamente a diferentes lugares en el Valle de México y algunos están 15 días, algunos están años. Entonces, están observando, o sea, mi visión personal sobre ello es que para ubicarse en algún lugar, están buscando un cierto posicionamiento para observar algún suceso, particularmente un suceso solar, y que se repita, que se repita, que se repita. Y entonces eso ya implica un dominio de la cuenta calendárica. Ujú. Y entonces, cuando llegan los primeros, digamos, hablantes de náhuatl aquí en el Valle de México, los primeros mexicas, vamos a pensar así, entonces están buscando precisamente un lugar donde asentarse. Y claro, está esta leyenda de el águila en el nopal comiéndose a una serpiente, y todo eso está embebido en esta espera, en esta búsqueda del suceso, de la observación del suceso. Y entonces, por ejemplo, recuerdo ahorita está el Cerro Tlaloc, allá arriba donde está esta gran construcción, muy antigua también, y que se observa allá arriba también el día 12 de febrero con la montaña fantasma. Ajá. Y entonces esa montaña fantasma simplemente es el instante en que el sol alcanza la posición en el día 12 de febrero para empezar a contar los años. Y se ve claramente, o sea, cómo el sol sale precisamente en la proyección de la Matlalcueyetl y que se repite cada año. Y eso también se repite en Teotihuacán, con lo que comentaba hace rato, ujú, ¿sí? Y entonces, ahí es el ejemplo de dos situaciones observacionales diferentes, pero que están marcando la misma fecha. Entonces, esta idea de que llegaban y se asentaban en un lugar por poco tiempo o por mucho tiempo, entonces era precisamente para caracterizar la calendárica, el control del calendario. Entonces, ahorita recuerdo Cuicuilco, hay hay un arreglo de piedras que está en la subida hacia la pirámide circular, y entonces hay una línea entre piedras que surge del día 12 de febrero.
Ajá, y es una línea marcada. Eso también se da, por ejemplo, en Chachoven. Eso se da también, por ejemplo, en el área maya, en Campeche. Ay, se me olvidó el nombre. A ver, es este. Ay, qué bárbaro, perdona. Si me No, no se acuerdo, preocupe. te- Sí. te escribo. Y entonces es un edificio con 4 crujías, 4 habitaciones que no están comunicadas. Entonces, para pasar de un lado a otro hay que salir y entrar. Y Entiendo. entonces, en el cuarto que mira hacia el sur, que todavía hay pintura mural maya, entonces hay una fecha cercana al final del 30 de abril, entra una línea exactamente diagonal a la esquina, donde está un personaje con el brazo cruzado. Bueno, entonces eso está realmente, ah, es Xuelén en Campeche. Doctor, y entonces podemos entender que desde propiamente como especie humana siempre ha habido como una tendencia a contar el tiempo, ¿no? Se vuelve como una necesidad incluso de ubicarte en un espacio, de poder trazar tus primeros asentamientos, quizá todavía no con las características urbanas, pero sí como para pasar, como bien dice, tiempos cortos o tiempos prolongados, pero la observación de lo que sucede en el entorno natural con estas cuestiones del Sol, del movimiento de planetas como Venus, podríamos entenderlo como una práctica humana de larga data y que eso es lo que se va replicando en cada lugar y con cada cultura, doctor. Así podríamos entenderlo un poco también. Sí, exactamente, perfecto, sí, justamente. Ese es el modus operandi de la mente humana. Entonces, saber en dónde se está y saber en qué tiempo se está. Y entonces el tiempo evidentemente es por la observación de la bóveda celeste, no, no hay otra. Ujú. Porque esto implica diferentes climas, o sea, diferentes condiciones meteorológicas. Y entonces hay una correlación en la mente humana. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué después de un tiempo vuelve a repetirse y vuelve a repetirse? En el caso, por ejemplo, de nevadas o en el caso de caída de escarcha. Entonces todo eso está implícito. Y entonces la mente humana trata de explicar. Y en este tratar de explicar está la cuestión, por ejemplo, de registrar sucesos. Entonces, antes se hacía, por ejemplo, en los huesos y se marcaban ahí las líneas y se han logrado identificar intervalos lunares, intervalos solares, en el que estaban registrados en el conteo en esos huesos. Después ya viene pintura mural, viene, perdón, pintura rupestre, registros en rocas también, y entonces estos son simplemente. ¿Y por qué se registra? Porque una vez que se entiende bien, entonces se enseña para la siguiente generación, Ujú, ¿no? Viene el ujú. hijo o el niño o el sobrino, y entonces, oye, pero ¿qué es esto? Le pregunta al sabio, ¿sí? Al estudioso de muchos años, y entonces le explica, y ese Ujú. niño queda embebido en esa cuenta. Ajá. Sí, Bueno, sí. hay otro caso importante con respecto a la cuenta de los días, Ujú. ¿no? Y es que había esta, digamos, problemática de que algunos contaban el día a partir de la salida del sol. En otros lugares se contaba a partir de mediodía, a partir de medianoche, o bien a la puesta del sol. Y entonces esta confusión, entonces podemos llevarla a una claridad en el que realmente se contaban años en secuencia de años que contaban el sol a la salida del día, a la salida del sol, años que contaban a la salida, digo, al mediodía, años que contaban a la puesta del sol, o bien años que contaban a la medianoche. Entonces, si tenemos esta secuencia, un año de salida del sol, cuando terminaban los 360 y más los 5 días, entonces esperaban la cuenta a contarlo a mediodía. Y entonces, Entiendo. así, sin pensar, sin querer, se corregía un cuarto de día. Después de Interesante. que terminó 360,
más 5 días de montemia, esperaban la puesta del sol y se corregía así, de manera Ah, natural, otro cuarto de día. ah, Entonces, al final de los 4 años, se corregían cuartos de días sin necesidad de cambiar nombres de días y ya. Ujú. o sea, ahí Entonces, estaríamos ya viendo el tema del año bisiesto con con esta forma de iniciar los años, como bien comenta, uno a la salida, otro al mediodía, uno en la puesta, ¿no? Digamos, del sol, y esa era una forma de ajustar, y como comenta, ¿no? Cada 4 años se daba esta. Qué interesante, sí, sí, fíjese que sí es algo que importante que lo mencione, porque si de repente creemos que todas las cuentas inician en la salida, ¿no? Y todo el claro, tiempo, pero ahorita ya con lo que nos dice, pues se puede ya considerar y tener en nuestro entendimiento, pues esta manera de iniciar sus años por parte de las culturas mesoamericanas. Y ya nos estaba platicando, doctor, sobre algunas evidencias de estos ajustes, los que nos estaba comentando hace un momento. ¿Existen algunas otras que ustedes hayan encontrado en estelas, en pintura mural, que puedan estar representando estos ajustes calendáricos? sí, cómo no, claro. Em, Así, ejemplos rápidos. En intervalos grandes, o sea, a ver, se cuentan intervalos cortos con la luna, se cuentan intervalos largos anuales con el sol, e intervalos grandes, largos, con Venus. Entonces voy a poner un ejemplo de Venus. En Chekchoven, María Eugenia Romero, una arqueóloga que estuvo trabajando allá por bastantes años, descubrió debajo de una pirámide similar a la de Chichen Itza, de 4 escalinatas. Entonces, en la escalinata que mira hacia el este, debajo, encontró un altar con pintura mural sobre estuco. Y entonces cabían ahí 5 personajes. Entonces, en este altar estaban pintados diferentes elementos culturales. Era una cuenta de sartales, por ejemplo, que eran como 300, ay, ¿cuánto eran? 315 más o menos, no recuerdo ahorita bien la cantidad. Pero también aparecían 5 glifos mariposa tortuga. Y entonces en este glifo mariposa tortuga, pues estaba la representación de la tortuga y a la mitad de la tortuga estaba una flor de 5 pétalos. Ajá. Como se representan en diferentes lugares en Mesoamérica. Ujú, Entonces siempre aparece una flor de 5 pétalos, aparece una estrella de 5 pétalos, en fin, siempre 5, 5, 5, 5. Bueno, entonces resulta que el 5 está relacionado con Venus, porque Venus a lo largo de un intervalo de 8 años va pasando, a ver, está lo que se llama el periodo sinódico de ujú, Venus, que equivale al periodo sinódico de la Luna. Ajá, o sea, las fases. Entonces, en ese caso estamos hablando de las fases de Venus en intervalos de 584 días. Ujú. Entonces, cada 584 días, Venus alcanzaba la misma configuración eh, eh, o la misma posición en el cielo, pero en diferente fondo de estrellas. Entonces, ujú, cada 584 podíamos ver, por ejemplo, el máximo brillo de Venus, que se repetía después de 584, pero en otra región de la eclíptica. ¿Y cuántas regiones eran? 5. O sea, 5, o sea, Venus recorre 5 secciones de la eclíptica y eso se va brincando de una a una y después de 584 días brincaba a la siguiente segmento, al siguiente segmento, etcétera, de tal manera que después de 8 años llegaba al primer intervalo, al primer segmento donde empezamos a ver a Venus. Y ujú, entonces 5, 5, 5, 5 y 8. Y esta ecuación aparece en muchos lugares. En Chichén está la flor de 5 pétalos, está un arreglo de ataduras, ajá, y que aparecen 8, o sea, cuatro puntos y 4 puntos.
y las ataduras son 5. Entonces, son los 5 secciones, segmentos que recorre Venus en 8 años. En fin, bueno. Sí, de Y acuerdo. entonces, va por ahí el asunto. Entonces, en Chakchoven, este glifo de mariposa tortuga está indicando, vengan acá a Chakchoven cada 8 años y van a ver la conjunción de Venus con la constelación de Orión. Entonces, la Mm. constelación de Orión estaba representada por la tortuga y Venus por la flor de 5 pétalos. Ajá. Ahí está en la pintura mural de Chacchó. Ah, Ujú, interesante. Sí, sí. Y ujú. han encontrado algo similar en otros puntos, digamos, aparte de Chalchoven, ¿han ubicado algún otro lugar en donde se haga referencia a este tipo de narrativas que se plasman en... Sí, cómo no, claro. El ejemplo que ponía de esa atadura, en donde están los 8 puntos, está en Chichén. Ujú. Entonces, precisamente en la plataforma de Venus. Ajá. Y entonces está ahí. Son 2 plataformas que tienen esa misma ecuación. Em, eh, Otro ejemplo de cuentas de calendario nos lleva precisamente a la relación de Venus, Marte y el Escorpión, que es una pintura mural pequeñita en Mitla. Ahí tenemos varios patios. Y entonces en el patio que está al sur, o sea, cerca del río cercano ahí en Mitla, entonces está el patio I, así, o sea, I, ¿no? Bueno, entonces en esa pintura mural aparecen, digamos, voy a citar nada más 2, que serían 2 personajes que con una cuerda están sujetando un disco solar. Y en otro está una flor de 5 pétalos, está una flor de 4 pétalos y está cercano al escorpión. Ujú. Y Interesante. entonces, para abreviar un poquito, con esta iconografía de la flor de 5 pétalos, la representación de un escorpión y la flor de 4 pétalos, nos están indicando los zapotecas o mixtecas y decían, vengan acá cada 32 años y van a ver la conjunción de Venus, Escorpión y Marte. Ujú. Ya. Y entonces, en fin, hay más ejemplos sobre Y eso. aquí en Teotihuacán han encontrado algo similar que pudiera hacer referencia a este tipo de llamados que hacían para poder observar algún tipo de conjunción astronómica. ¿Aquí han ubicado algo que pudiera acercarse a ello? Sí, aunque está implícito, o sea, está implícito, no está explícito como en esas pinturas murales. Mm, de Y acuerdo. entonces siempre están la representación de la flor de 5 pétalos. Ujú. Ajá. O sea, en Teotihuacán está lleno, lleno completamente de esta simbología. Recuerdo el hallazgo de nuestro amigo, acaba de fallecer, hombre. Rubén. No, 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 otro que estaba en la DEA, la Dirección de Estudios Arqueológicos. Ay, qué mal, ¿cómo se pueden olvidar los Ah, no, nombres, no se no? preocupe. Es Pancho, Ah, Pancho, Francisco Rivas. sí, 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 sí. Ah, sí, sí, Entonces recuerdo. estuvo trabajando los diferentes, em, digamos, rocas que están atrás de la pirámide del Sol y también de la Ciudadela, y entonces se encontró una representación de una tortuga. Ajá. Ujú. Y entonces en bulto, ¿sí? Era parte de el adorno de algún edificio, quizá de la pirámide del Sol, no sabemos, o de la pirámide de la Ciudadela. Entonces, él encontró una tortuga. Entonces, digamos, buscando esas correlaciones, quizá contactos o transmisión de íconos, nos lleva precisamente a esa búsqueda. Y entonces, Pancho Rivas, estuvo trabajando esta parte. No, creo que no logró terminar esa parte del estudio
los restos petrológicos o petrográficos y que estaba lleno de información. Entonces estaba trabajando, pues como él lo hacía muy seriamente Sí, bueno, ya, sí, 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 pero interesante. Nos decía que la tortuga está relacionada a la constelación de Orión, ¿cierto? exactamente, sí. Ujú. Entonces estaría haciéndose referencia a a esta constelación. Sí, ujú, Sí. exactamente. Pues qué interesante, doctor, porque al final, bueno, también a veces como que nos resulta como no nos acercamos al tema de que tiene que ver con cuestiones de astronómicas por lo complejo que podemos creer que resulta, ¿no? Pero ese tipo de conversaciones son justamente para que todo el conocimiento que ustedes desarrollan y que han logrado pues de alguna forma ir digiriendo a lo largo de los años de su trayectoria, pues llegue al público de esta manera, ¿no? De una forma más específica en el tema, por ejemplo, de hoy, que es el año bisiesto y todas estas correcciones que se hacen para poder llevar a cabo los ajustes necesarios. Pues ese es el objetivo de estas entrevistas, poder llevar al público pues parte de los resultados y de los hallazgos que ustedes van realizando pues con el paso de los años de investigación. Y pues como siempre agradecido, doctor, por la posibilidad de conversar con usted y pues nutrirnos de todo este conocimiento que va adquiriendo. Así es, Alonso, pues al contrario, ¿eh? Ha sido un placer y siempre hablar de estas cosas no es, o sea, no es cotidiano. Entonces, son momentos en que uno puede emocionarse, ya, sí, hablar de muchas cosas, pero vale la pena hacerlo. Ujú. Sí, por último, doctor, sabemos sí que puede haber como ceremonias que se hacían respecto a temas que como el año bisiesto, los ajustes calendáricos, algunas que pudiera mencionarnos que usted tenga ubicadas que practicaban las culturas mesoamericanas cuando había pues este tipo de actividades relacionadas con fenómenos astronómicos o ajustes calendáricos. ¿Cuáles podría mencionarnos si tiene ahorita alguna en mente? Claro, pues quizá una de las más importantes son los voladores de Papantla. Entonces, aunque piensan que los voladores son tardíos, Ujú. ¿cómo se llama? En Naranjo, en Guatemala, lo que mencionaba, eh, los arqueólogos de este sitio, de Naranjo, encontraron un hueco en el piso, digamos, a un costado del edificio principal, y que era una especie de plataforma muy alargada. Bueno, entonces en el costado de esta plataforma encontraron un hueco en el que consideran que se ponía un asta, un palo, para, digamos, hacer la danza de los voladores. Entonces es una propuesta de la arqueóloga en jefe y que me parece muy interesante, muy importante y sobre todo que nos lleva a una aplicación que se hace muy tardíamente acá en Veracruz, por ejemplo, o en México en general, y que ya se hacía más o menos como, pues, 1000 años antes, ¿no? Ujú. Estamos hablando de preclásico, De allá acuerdo. en Guatemala, sí. Ujú. Interesante, sí, de repente sí, exacto, que los voladores los creemos más para posclásico o clásico incluso, pero sí que interesante que pueda tener sus primeras expresiones desde tiempos muchísimo más antiguos. Sí, exactamente. Pues bien, doctor Daniel Flores, pues nuevamente reiterar el agradecimiento para Teotihuacán en casa, pues siempre es importante contar con la presencia de especialistas como usted y pues con esto estaríamos concluyendo la entrevista que hoy amablemente nos permitió realizar. Si tuviera algún último comentario de cierre y para ya de esta forma concluir, doctor Daniel. Sí, cómo no. Bueno, pues gracias pues por la invitación, la oportunidad de conversar sobre ello. Y desde luego está algo importante que mencionaste y que es esta cuestión de eh, la mente humana, explicar cómo pasa el tiempo y explicar en qué lugar están. Entonces, y eso es
mente humana solamente. Sí, muy bien. Pues como siempre un gusto. Voy a dar por concluida la entrevista de hoy y pues nuevamente comentarle, doctor, pues el espacio siempre estará abierto para cuando guste nuevamente participar. Para nosotros es muy grato tenerlo. No, pues igualmente, gracias. Entonces pronto nos veremos. Sí, Saludos, muy bien, Alonso. pues que esté bien. Hasta pronto. Y con esto Adiós. concluimos. Muchas gracias a las personas que siguieron la entrevista. Hasta luego.